Hola Lidiet, Hola, buenas buenas tardes. tardes, ¿cómo están? Bien, Lidiet Carrión, con mucho gusto de saludarte, como siempre, con aprecio a tu Gracias. trabajo, a tu actividad periodística. Lidiet, el otro día leí un tuit tuyo, un comentario en redes, en el cual Sí, decías que te molestaba mucho cómo se estaba tratando el tema de Ecatepec, sobre todo relacionado con este momento en el cual irrumpieron grupos de personas a un hospital, hubo violencia, descubrieron cadáveres en una parte de ese hospital. Y tú decías que, pues la verdad es que Ecatepec siempre ha vivido en una situación de múltiples problemas sistemáticos, ya institucionalizados, y en fin, me llamó mucho la atención y por eso nos permitimos entrar en contacto contigo. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema, Lidiet Carrión, por favor? sí, claro, pues muchas gracias. De hecho, ese tweet fue medio, mm, no sé si fue el más correcto, de pronto porque dije, bueno, tiene mucha violencia, tiene mucha miseria y todos, no, pues espérense, en Ecatepec no es solo eso, la gente que vivimos en Ecatepec. Y no, por supuesto que no, pero sí es un lugar, y sobre todo esa zona donde está el Hospital Las Américas, ha tenido en los últimos 20 años un proceso de urbanización salvaje que está vinculado a temas económicos muy claros y muy precisos que han hecho pues que sea un caldo de cultivo totalmente propicio para la desigualdad económica, para la falta de acceso a la educación, a la cultura, y que bueno, con esto me refiero bueno, que son, es muy extraño porque está el ¿cómo se llama? El fraccionamiento de las Américas, que es como, cuando dicen, no, pero es que las Américas, porque me respondían en Twitter también, es que las Américas es uno de los lugares más bonitos de Ecatepec, bueno, y Uh -huh. Ecatepec es muy grande. Sí, pero justo el Hospital Las Américas es el único hospital. Me estaba platicando con una persona que quiero mucho, que vive por allá. No vive ni en Las Américas ni en Jardines de Morelos, vive en una colonia todavía mucho más compleja, Uh -huh. que es el único hospital, digamos, totalmente libre de costo Uh -huh. de esa zona, totalmente gratuito. Pero que por lo mismo la gente de allá, de todas las colonias a las que presta servicios el lugar, ella vive, por ejemplo, ya ni siquiera en el municipio de Catepec, vive ya en el municipio de Tezoyuca, que está pegadito, pero toda, digamos, la oferta de transporte, de escuelas, de hospitales, que está en esa zona de las Américas y Jardines de Morelos, da servicio a todos estas colonias populares irregulares que tienen unos niveles de carencia de servicios espantosa. Y ella me decía que el Hospital Las Américas, dice, que ya tenía fama de que ahí, así, abro comillas, mataban gente. Por Uh -huh. supuesto no matan gente, pero lo que es real es que es el único hospital totalmente gratuito, y me decía, ahí van, nosotros no vamos ahí, me decían, ahí van pues los que no tienen dinero, los que no tienen otra manera de hacerlo, porque es el más barato, pero por lo mismo está rebasado, entonces el servicio es insuficiente. No es la primera vez que se mete, por ejemplo, que se meten familiares de esta manera al interior del hospital, no es la primera vez, ¿no? Porque hay otra cosa que es real. Los niveles de violencia estructural de la zona Uh -huh. son tan graves que la única manera que tiene la gente de hacerse oír de cualquier cosa, es a partir de la violencia, es a partir de parando calles de manera violenta, o sea, cada vez que ha habido un problema ahí y son todo el tiempo, es la única manera que tiene la gente de manifestarse, porque de veras es la zona de los desoídos, ¿no? O sea, a 10 minutos de esa zona está, por ejemplo, Lagunas de Chiconautla. Ahorita voy a subir a mi Twitter un trabajo que hicimos el año pasado con mi colega Jimena Nájera sobre las condiciones. Esa es la gente a la que presta servicio ese hospital, pues, ¿no? Uh -huh. Y a mí me enojaba mucho que decían, se burlaban mucho de la mujer que salía aquí diciendo, pues que ya sabemos que el coronavirus no existe, Uh -huh. y en Twitter decían, sí, pues, ¿se puede decir groserías aquí?
Julio. Claro que se pueden decir, desde luego. Pues la gente decía en Twitter, son los pendejos, pinches nacos, qué bueno, el coronavirus es selección natural, se van a morir todos estos imbéciles. Y la verdad es que a mí se me revolvía el estómago el coraje, porque es gente que ha estado por décadas, o si no es que por generaciones, sufriendo, padeciendo violencia estructural de manera constante, que además este momento de la epidemia del coronavirus lo ha evidenciado tanto, ¿no? O sea, la diabetes que tenemos como población, la falta de acceso a información, la falta de credibilidad de las autoridades, porque decían, pues, me contestaba alguien, me decía, pues nada más tienen que meterse a Twitter para ver, nada más tienen, o sea, ¿qué tan difícil es? Pues sí, todas tus autoridades siempre te han mentido, es muy difícil, ¿no? O sea, yo sé que soy de las personas que piensa que en términos generales la Secretaría de Salud ha hecho un buen trabajo de difusión, de explicación, ¿no? Que también hay que cuestionarlos y que también, o sea, no se puede ser acrítico, pero la realidad es que, pues que, o sea, el grado de confiabilidad de las autoridades por décadas, pues es muy bajo, y en esta crisis, en esta coyuntura, en las colonias urbano-populares de la periferia de la Ciudad de México, pues eso, pues claro que a la gente le cuesta mucho trabajo creer, a la gente más golpeada, más violentada de manera estructural, pues claro que les cuesta trabajo creer. Estaba platicando con esto, lo he retomado no solo de la zona de Jardines de Morelos y de ejidos de la Laguna de Chiconautla, sino de otras colonias populares, inclusive aquí dentro de la ciudad, ¿no? En la zona de Iztapalapa, en la zona de los Pedregales de Tlalpan, y mucha gente decían, para empezar, había cosas de WhatsApp que decían que era un invento, que si ibas al hospital te iban a matar, ¿no? Que no es verdad, o sea, todo eso, y no es porque la gente sea estúpida, ni porque la gente sea ignorante, todos somos ignorantes en muchas cosas, sino porque estructuralmente, bueno, pues se manifiesta una serie de carencias y de violencias brutales que ponen en un grado de vulnerabilidad espantosa a los sectores urbanos populares. Y todo el Estado de México, Lidiet Carrión, metido en esta situación en la cual, pues yo suelo decir que hay un holograma como gobernador del Estado de México, que sería Alfredo del Mazo, una figura colocada solo en términos virtuales, porque en realidad lo que yo veo en el Estado de México es el terrible imperio del crimen organizado, desorganizado, colectivo, individual, que hace lo que quiere siempre y cuando reporte económicamente a los jefes políticos y siempre y cuando les mantenga esa terrible e increíble paz, entre comillas, paz mexiquense, fundada en la represión policíaca, en la corrupción, en la impunidad, en el abuso, en el ejemplo estruendoso de los líderes, gobernadores, dirigentes políticos, enriquecidos hasta la saciedad y abandonando a una entidad tan plural y con tantos contrastes y tantos problemas profundos. Por ahí lo veo, Lidiet, sí. Sí, así es. Mira, bueno, yo hice un perfil de Rubiel Ávila en un libro que no es tan como, bueno, no se difundió tanto. Es un trabajo, bueno, que a mí fue un ejercicio muy importante para mí, porque pude vincular toda esta parte de trabajo social que he hecho respecto a las situaciones de las colonias urbanas populares en esta zona, con el tema del quehacer político que es que Peña Nieto llevó a la toluquización, decían, a nivel país cuando fue presidente. Y o sea, por cierto, ahorita puse en Twitter algunos de los trabajos que hemos hecho sobre la zona para que vean, o sea, que sí es una zona muy golpeada, muy, muy lastimada, y que bueno, o sea, que no se pueden hacer ese tipo de descalificaciones de la población. Y bueno, en ese trabajo, en un libro que se llama Los Gobernadores, coordinado por Andrew Pacman, ahí hago un perfil de Rubiel Ávila y se ve clarito cómo por ejemplo, estos grupos
grupos, Antorcha Campesina, por ejemplo, que ahí tiene mucha influencia en la parte de atrás, en la zona de Laguna de Chiconautla, Ejidos, de toda esta parte que está atrás de las Américas y de Jardines de Morelos, y que imprime un tema de violencia brutal, y que es un negocio, porque los pobres en este país son un negocio, dejan mucha lana a los ricos, los pobres dejan mucha lana a los ricos, y lo podemos ver también con la comida chatarra. Pero aquí dejan, por ejemplo, con el tema de la privatización del agua, de los servicios de drenaje, de los servicios de desasolve, todo, o sea, ser pobre en este país es muy caro, es muy caro. Y ahí se ve muy claro cómo la estructura política del Estado de México pues es totalmente propicia para generar este tipo de cacicazgos y de estructuras verticales espantosas, ¿no? O sea, es totalmente real. Yo no le he dado seguimiento en estos momentos al actual gobernador, pero me entiendo por el contacto en el que he estado con personas que inclusive aún con el cambio de bandera política, se siguen haciendo las cosas igual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues Lidiet Carrión, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la otra faceta de una realidad que vista de bote pronto a muchos les suena en lo que hemos hablado, en la crítica al comportamiento inmediato de las personas, pero hay que ver todo el contexto. Y quiero aclarar que eso no es disculpar, que por supuesto es terrible que hayan agredido a médicos así, y quiero agregar que no es la primera vez que ocurre en las Américas, ¿no? Que en este contexto de pandemia se viralizó, pero que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Y que también están rebasados, ¿no? Y que no se trata de justificar, ¿no? Sino de entender para justo resolver, para transformar esto, ¿no? Sí. Lidiet, pues muchas gracias, y pueden encontrar lo que acabas de tuitear en la cuenta de Lidiet Carrión, que es @Lidicar con Y, la primera, Lidicar, Lidicar. Bueno, pues muchas gracias, Lidiet. Gracias, Julio. Al contrario, hasta luego. Bye.